El 4 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia publicó un tuit en Twitter donde dice que modifica su criterio y estableció que en el trámite de recurso de casación se puede admitir la transacción a la que lleguen las partes si se cumplen los requisitos establecidos en dicha jurisprudencia. Bueno, pues la transacción siempre se ha podido, incluso mientras esté en trámite de recurso de casación, incluso después de ejecutoriada una sentencia, también podría darse una transacción. No le veo a esto inconveniente, no veo en dónde está la novedad, ¿cierto? Pero vamos a analizarla. Es un auto AL 1761 de 2020 que por aquí lo separé. Efectivamente, entonces aquí la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, hacen pronunciamiento frente a la aprobación de la transacción y terminación del proceso que las partes presentan contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá profirió el 2 de agosto de 2016 en un proceso ordinario laboral que promueve contra Bianca S.A. En este caso, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de los aportes a la seguridad social que la empresa demandada dejó de cotizar. Esta es la demanda, pues como tal, las pretensiones, por el tiempo en que estuvo vinculada laboralmente y su consignación en porvenir. Asimismo, pretendió los intereses causados por concepto de lucro cesante a partir del momento en que se generó la obligación hasta cuando se sufrague la misma. Para esto pidió el pago de 500 millones de pesos a título de daño emergente por haber perdido el régimen de transición, así como la posibilidad de obtener una pensión de vejez y vincularse al régimen de ahorro individual con solidaridad y las costas procesales. Ya, eso lo entendemos. Ese fue el perjuicio. Narró que estuvo vinculada a Bianca tras de un contrato de trabajo a término indefinido, que el último salario fue 364.000. Y que durante la relación de trabajo la accionada no efectuó las cotizaciones a seguridad social para los riesgos, invalidez, vejez y muerte. El 5 de septiembre de 2017, los apoderados de las partes, en este caso ambos habían presentado recurso de casación, allegaron un memorial, en este caso ambas partes, en el que informaron al despacho que sus representados realizaron acuerdo transaccional. Recuérdense que cuando estamos hablando de transacción, estamos hablando de aquel documento que hacen las partes como documento privado que no interviene un conciliador, donde se solicita entonces en este caso se ordene la terminación del proceso conforme a lo establecido en el artículo 312 del Código General del Proceso y para tal efecto aportan el correspondiente acuerdo transaccional suscrito. De igual manera, entonces Bianca manifiesta que en atención a la celebración del acuerdo transaccional que pondría fin al proceso de la referencia no había lugar a presentar el recurso de casación y por eso se abstuvo de sustentarlo. Estaba en su momento de sustentarlo y no lo hizo por esta razón. La actora, en este caso quien está demandando por aquellas mesadas pensionales que no fueron pagadas, solicita a la sala que se pronuncie sobre el desistimiento que presentaron conjuntamente las partes tras haber llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto, el cual elevaron a transacción extrajudicial, claro está. ¿Y qué dijo la Corte al respecto en sus consideraciones? Sea lo primero señalar que a partir de la providencia CSJL 8458-2017 se sostuvo que era inadecuado solicitar a la Corte la aprobación de un contrato de transacción por escapar de sus atribuciones legales y constitucionales y constituir un aspecto del proceso propio de las instancias distinto a las que atañen a su función principal de unificación de la jurisprudencia como tribunal de casación. Sin embargo, ante una nueva revisión del asunto, la Sala consideró o considera oportuno replantear lo que hasta la fecha fue su criterio mayoritario y arribar a un entendimiento distinto de los artículos 15 del Código Sustantivo del Trabajo y 312 del Código General del Proceso, en el sentido de considerar que es procedente la aceptación de la transacción en aquellos casos en que se reúnan los presupuestos legales previstos para ello. Bueno, nunca veo por qué no se admitía una transacción en casación, pues las normas en ese sentido pues no establecen tal excepción. Dice aquí la Corte, tal postura retoma los argumentos de la Providencia CSJ del 26 de julio de 2011, radicado 49792, en la que se señaló que la transacción constituía un acto jurídico mediante el cual las partes de manera anormal y extrajudicial ponían fin al litigio luego de realizar concesiones mutuas y recíprocas, y se explicó que pese a no estar regulada expresamente en el Estatuto Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, esta figura es aplicable a los asuntos laborales en virtud de la remisión a la norma general del proceso que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
En fundamento de ello debe anotarse que si bien la Sala de Casación Laboral como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene a su cargo la función de unificación de la jurisprudencia a través del conocimiento de los recursos de revisión y casación, lo cierto es que la transacción no es un mecanismo procesal incompatible o contrapuesto a estas facultades de autoridad de cierre ni a la etapa extraordinaria de casación de juicio laboral. En esta dirección, si bien la transacción no está regulada de forma expresa en el Código Procesal del Trabajo, lo cierto es que, al igual que otras tantas figuras, no están establecidas en aquel estatuto. Es plenamente aplicable a los asuntos laborales en virtud de la remisión del artículo 145 del Procesal del Trabajo, y aunque su solicitud de aprobación se dé en el curso del trámite de casación, no significa que sea extemporánea o ajena al juicio laboral, dado que en esta etapa el proceso aún sigue en curso y la decisión de instancia recurrida no ha cobrado firmeza. A eso me refiero yo. Es que nunca pudo haber una posición diferente, porque es que el mismo Código Procesal del Trabajo, al hacer remisión, establece, como en cualquier otro proceso del tipo civil, que en cualquier etapa del proceso, mientras no haya una decisión que esté en firme, cabe la transacción. Continúa la Corte, de ahí que la facultad de las partes para terminar de manera temprana y concertada el litigio a través de esta figura no se enerva por su falta de precisión en el artículo 14 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, o por su solicitud en sede de casación, pues el artículo 312 del Código General del Proceso, que es, como sabemos, ya estamos en Código General del Proceso, señala que se puede presentar en cualquier estado del proceso, incluso respecto a las diferencias que surjan con ocasión al cumplimiento de la sentencia. A eso voy, que es que se puede, desde esta norma y desde anterior también, con Código Procedimiento Civil, nunca he visto la imposibilidad de que se acepte una transacción por estar en curso un recurso extraordinario de casación. Bueno, bienvenida a la hora o enhorabuena, como dicen los españoles, pues se acepta bajo esta posición la transacción en el estado ya de trámite de el recurso extraordinario de casación. Dice aquí entonces que el artículo 312 del Código General del Proceso señala que se pueden presentar en cualquier estado del proceso, incluso respecto de las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Si es que no, nada obsta en este momento, y de acuerdo a ese 312 del Código General del Proceso, para que haya una transacción, incluso después de que se dicte la sentencia, como ya lo había narrado antes de empezar a leer esta decisión. Continuemos. Aunado a ello, la Sala estima que darle viabilidad a la aplicación de la transacción permite la materialización de otros principios procesales y constitucionales que también irradian el juicio laboral, como son los de economía procesal, lealtad, buena fe de las partes en controversia, y no compromete el criterio de la Corte para resolver futuras controversias, toda vez que su labor se ciñe a verificar a verificar la certidumbre real y efectiva sobre los derechos transados por las partes, y luego de ello a impartir aprobación al convenido por estas, sin entrar a estudiar el asunto de fondo, pues no le incumbe declarar o desestimar el derecho en discusión a partir de la verificación de lo fallado por el juez de segunda instancia, como si le correspondería en su labor de tribunal de casación. Claro, es que la transacción no es algo que ni un juez ni un magistrado, así esté en etapa de transacción, es algo que debe verificar, porque es que lo único que le importa es que efectivamente la transacción se haya dado y que haya prueba de ello y se presente, pero no el contenido de los mismos, ¿cierto? Porque no es de su competencia entrar a estudiar si está bien o mal la transacción, o si se violan derechos o si no se violan derechos. Sin embargo, creo que aquí y hacia donde va esta sentencia va a establecer algunos límites por tratarse de un derecho pensional que es cierto y es indiscutible y además irrenunciable. Vamos a ver qué dice. Por ello, antes que proscribir la procedencia de la figura en sede de casación laboral, es pertinente avalar su aplicación procedida, claro está, de una rigurosa y cuidadosa verificación que será la que garantice la observancia de los principios de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos mínimos de los trabajadores, tal y como lo prevé el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la Carta Política, o sea, la Constitución Política de Colombia, y en virtud del carácter público de las normas de trabajo y su propósito principal de dar equilibrio social a las relaciones patronales laborales. En ese contexto, entonces, esta es la posición de la Sala hoy. La Sala considera necesario destacar que existen unos presupuestos cuyo cumplimiento es indispensable para que proceda a la aprobación de transacción. Esto es que, 1. Exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver, como es el caso. Mientras estoy en transacción, en recurso extraordinario de casación, pues todavía no se ha resuelto y está pendiente de decidirse el litigio.
2. El objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible. ¿Vio? Aquí se los digo yo porque ya sabía para dónde iba la corte. Y en este caso sí lo hay. El objeto a negociar tiene el carácter de un derecho cierto e indiscutible. Esto está mal. O sea, parece que no la van a aceptar. 3. El acto jurídico sea producto de una voluntad de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento. Bueno, también, o sea, que no haya pues una coacción como tal. Lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador. Claro, pues ambas partes en una transacción como en una conciliación, la idea es que renuncien a ciertas pretensiones. Pero aquí ya veo que por el hecho de ser un derecho cierto e indiscutible que tiene que ver con la pensión, entonces hay una traba al respecto y creo que esta transacción no será aceptada. Vamos a ver qué dicen. Bajo la anterior perspectiva, en esta oportunidad a la sala le corresponde verificar si el acuerdo transaccional entre estas partes, que la voy a quitar porque no es de mi incumbencia, dice, se extrae de ese escrito que la pretensión principal de la actora se circunscribe al reconocimiento de los aportes en pensiones que su empleadora dejó de cotizar durante el tiempo que estuvo vigente la relación laboral. Eso ya lo vimos. Por su parte, la convocada a juicio aceptó que la actora estuvo vinculada por contrato de trabajo como auxiliar de vuelo entre los datos que ya se dijeron. ¿Qué más se dice acá? En todo caso, advirtió que una vez determinó que este tipo de empleados debían ser afiliados de manera obligatoria, Liz buscó trasladar la reserva actuarial correspondiente a tiempo laborado. No obstante, ese trámite no se materializó porque la demandante no llegó la documental necesaria para ello. Y aquí lo que espero que va a decir la Corte es que no lo va a aprobar, porque es un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable. Vamos a ver, del texto transcrito se desprende que el acordado versa, o sea, lo que está en la transacción versa sobre el pago de los aportes pensionales derivados de la relación de trabajo. Sin embargo, es evidente que tales cotizaciones son un derecho cierto e indiscutible, como habíamos hablado, en favor de la actora, pues existe certeza de su causación y exigibilidad. En efecto, de lo señalado en la demanda y contestación de la misma se desprende sin mayor dificultad que la pasiva, además de no discutir la existencia de la relación de trabajo, tampoco desconoce de su calidad de empleador y la obligación que tenía de realizar las cotizaciones en favor de la trabajadora para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, así como el cumplimiento o el incumplimiento en el pago de las mismas durante la vigencia del contrato de trabajo. Listo, entonces trae aquí a colación otra sentencia, vamos más al grano. Ahora, si bien la Corte ha señalado que la financiación o los aportes que permitan estructurar una eventual pensión son prerrogativas irrenunciables sobre las cuales las partes no pueden disponer, así sea a través de contratos o mecanismos donde concurra la voluntad de las partes, existen casos en que ello puede ser posible bajo los parámetros antes explicados. Precisamente, nótese que, como se indicó, en este asunto no se discute el origen o causación del cálculo actuarial y en esta dirección se entiende que lo pretendido en el proceso encierra una eventual discrepancia sobre el lugar donde se deben trasladar los dineros relativos a la reserva actuarial o respecto del pago de los posibles perjuicios materiales que pudieran derivarse del incumplimiento de su pago. Sin embargo, la Corte advierte que la transacción celebrada por las partes en esta oportunidad no cumple una de las exigencias denunciadas. ¿Vio hacia dónde iba esta cosa? Por eso quería leerla y me disculpan la forma en que la he leído porque me pongo ansioso con tal de saber exactamente lo que la postura de la Corte. Esto no fue previamente pues leído, sino que ya me imaginaba lo que iba a decir. No cumple una de las exigencias enunciadas por ser objeto de aprobación, pues en el expediente no obra constancia que la accionante esté afiliada por venir, aspecto que relevante toda vez que el valor del cálculo actuarial debe ser consignado en la administradora de pensiones a la cual aquella se encuentra recurrente. De hecho, en este caso, el juez de conocimiento requirió por venir certificado de afiliación y dicha mediante comunicación informó que la demandante no estaba afiliada allí. Además, la Corte advierte que en el acuerdo no se garantiza que el valor único pactado por concepto del cálculo actuarial está avalado a satisfacción de la entidad de seguridad social a la que se pretende trasladar, dado que se enuncia como liquidadora del mismo a la firma Mercer. No existe certeza que lo cuantificado corresponda a todos los aportes por el tiempo laborado junto con los rendimientos y variables financieras que integran el cálculo actuarial. No se indica que la suma esté a satisfacción de la entidad de seguridad social, tal y como lo exige el literal de esta norma. Lo escrito es suficiente, entonces dice, para descartar la aprobación del citado contrato transaccional, toda vez que no se cumplen los presupuestos exigidos por la ley jurisprudencial. En cuanto al desistimiento que solicitan entonces los litigantes, este no se admitirá toda vez que la petición obedeció a la celebración del acuerdo transaccional aludido y ante su no aprobación ello derivaría en firmeza del fallo del tribunal, que es lo que precisamente las partes pretenden evitar con la solicitud de aprobación del contrato de transacción. En consecuencia, se continuará con el trámite
del recurso extraordinario. Por último, respecto al recurso de casación que formuló la demandada, la Sala considera oportuno señalar que en atención a que tal media impugnación se instauró en vigencia del Código Penal del proceso, la presentación de memoriales no suspende el término de transacción para presentar la demanda de casación o su oposición, de modo que el expediente no ingresa al despacho hasta tanto se venza el término en curso, conforme lo previsto en este artículo 118, que dice que el término que se conceda en audiencia a quienes están obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento, en caso contrario correrá a partir del día siguiente de la notificación de la providencia que lo concedió. Entonces, queda aquí muy claro que es importante tener en cuenta que a pesar de presentar la transacción, yo no debo descuidar el término de casación y presentar mi propio escrito en el traslado, en el término del traslado correspondiente, porque eso, mire lo que sucedió aquí, no fue aprobada la transacción, pero entonces yo también quedé o puedo quedar desarmado porque no puedo ejercer el derecho de defensa por creer que al presentar la transacción ya el proceso iba a terminar. Y como vemos, no terminó porque debía establecerse claramente el cálculo actuarial y debería ser aprobado en este caso pues por la entidad de seguridad social, que es básicamente la que dice cuánto es, y esa es la que efectivamente pues da cuenta de que el pago sí sea preciso y no se desconozcan derechos ciertos e irrenunciables como tienen que ver con la pensión. Entonces, ¿qué queda de enseñanza de todo esto? En conclusión, que cuando vaya yo a realizar una transacción en estado de casación y ya haya en este caso, una declaración o una certeza del vínculo laboral que existe entre las partes y se hable del tema de seguridad social, pues mucho ojo, porque ya se sabe que hay derechos ciertos e indiscutibles que son y que son también irrenunciables y que por tal razón entonces no podrían ser avalados mediante transacción para la terminación del proceso. Esa es la enseñanza vital de todo esto, y ya vimos cuáles son los requisitos que exige la Corte para avalar una transacción, ¿sí? Entonces no les quito más tiempo, esto es todo por ahora y nos estamos viendo o escuchando en un próximo video. Hasta luego.